Muy bien, bienvenidos a este primer podcast de Lápiz Cósmico. En esta sección que llamaremos Soñando en Cuarentena, hoy hablaremos sobre un sueño muy recurrente que hemos visto en el grupo, que se llama soñar con personas fallecidas. Pero antes de empezar, por favor, súbele el volumen y danos un me gusta a este video. Necesitamos más me gustas para seguir creciendo. Muy bien, ahora sí empecemos. Dentro del grupo he visto que mucha gente pregunta sobre sueños donde una persona ha fallecido, ya sea si esta persona ha fallecido ya hace mucho tiempo o recientemente. De antemano, mi más sentido pésame a aquellas personas que han perdido a un familiar, a un ser querido por el COVID o en la situación de pandemia por la crisis, ya sea por X motivos. Para hablar un poco sobre el tema más profundo, normalmente cuando uno pierde un ser querido, esto genera, quizás suene un poco fuerte, pero un trauma. Lo que se conoce como el proceso de luto es lo que sigue después. Este impacto muy fuerte que tiene la persona por la pérdida de este ser querido, que puede haber tenido un vínculo tremendo, o puede haber sido una amistad, también no necesariamente tiene que ser un familiar, pero igual hay un cierto vínculo, esto afecta muy internamente a la persona, aunque uno quiera hacerse el duro, aunque uno sea muy frío, aunque uno no exprese muchos sentimientos o crea que no haya tenido una cercanía hacia esa persona, aún así es afectado. Por ejemplo, yo tenía una compañera, era un conocido, el cual fomentábamos en un grupo de amigos, la cual falleció en una balacera en un centro bancario hace muchos años. Cuando sucedió y nos enteramos, fue muy impactante el hecho de que normalmente uno ve en las noticias que alguien fallece, que hay asaltos y la persona que es asaltada fallece por un disparo, por lo que sea. Pero que te pase a ti, que pase en el lugar donde resides, ya sea si es una urbanización pequeña, un sector, una villa, por decirlo así, llega a impactar bastante. Yo no tenía mucha cercanía con la persona, habríamos hablado unas 5 veces a lo mucho, pero el hecho de que una persona tan joven de pronto de la nada se vaya, ni siquiera por una enfermedad ni nada, solo un arrebato del destino, llega a impactarte aunque no lo quieras pensar. Al inicio quizás no me afectó, pero pasando las semanas me di cuenta de que estaba un poco deprimido, estaba un poco alicaído y comenzaba a pensar sobre mi propia muerte, sobre lo que hacía y las decisiones que tomaba día a día. Hasta cierto punto sí me afectó el fallecimiento de esta conocida. Ahora imagínate perder a un ser querido, a un padre, a una madre, una hermana, un esposo, una esposa. Eso te afecta tremendamente. Ya ahí tú empiezas con un proceso de luto dependiendo de cómo haya sido la pérdida de este ser querido, si ha fallecido por enfermedad o si ha sido un arrebato por un accidente. Esta pérdida de este ser querido, tú vas a empezar a presentar síntomas. Estos síntomas, bueno, como conociéndolos en el proceso de luto, depende en qué etapa estés. Se dice que puedes tener negación, tristeza, furia, o depende de tu persona, cómo seas, vas a afrontar esta pérdida. Y puedes empezar quizás, dependiendo de cómo seas, vuelvo a explicar, cada persona pasa el proceso de luto de diferente manera. Puedes empezar a presentar esto al inicio, luego detenerse por 1 mes, 3 meses y volver a pasar a los 2 meses o al año incluso, porque digamos, si eres una madre con hijos y perdiste a tu esposo, tienes que hacerlo más fuerte por tus hijos. O si perdiste a tu esposo o a tu esposa, quizás estás solo, ahorita en pandemia, aislado, no tuviste hijos y entras inmediatamente en un estado de depresión tremenda y no sales de eso. Entonces va a variar mucho de tus circunstancias cómo afrontes esta pérdida. Ahora, mentalmente hablando, dependiendo de cómo afrontes la pérdida en vida, esto en sueño se va a ver plasmado de diferentes maneras. Lo que va a ocurrir es esto: el cerebro va a tratar de que tú lidies con la pérdida para que emocionalmente estés listo para continuar, pero el cerebro también va a tratar de protegerte de cualquier dolor que pueda lastimarte. Entonces va a depender de tú cómo actúes hacia la pérdida, de cómo tu cerebro reaccione. Si en caso tú quieres salir adelante, ves que tienes que salir adelante por tus hijos o por ti mismo, por el negocio que tienes, etc. de cosas, por las circunstancias de la pandemia, tienes que salir adelante, tu mente va a crearte sueños donde veas a este ser querido apoyándote, cuidándote o acompañándote, abrazándote o mirándote de lejos, quizás no hablándote, para no generar este diálogo de tú reclamándole cosas o tú suplicándole que regrese. Tu mente va a intentar protegerte. Por otra parte, si te sumes en dolor, en tristeza y en agonía, lo más probable es que sueñes con esta persona acercándose y calmándote en tu dolor, o intentando seguirla a lo lejos. O también puede pasar que sueñes con escenarios donde viviste con esta persona
pueden estar alterados por el hecho de la creatividad propia de la mente en el sueño. Puede pasar un montón de cosas que te ayuden a lidiar y a salir de esa depresión o a protegerte de ese dolor. Ahora, ya que digamos, pasaron 1 año y medio, 2 años, 3 años, 10 años de la muerte de esta persona. Vuelves a soñar con esta persona, es ahí donde entra algo. Normalmente la mente, lo que sucede es que si tú tienes otra experiencia o pasa algo en tu vida que rememore a ese fallecido o parezca las circunstancias sobre este fallecido, digamos, falleció mi esposo y después de muchos años su hermano sufre una enfermedad. Entonces de pronto en mis sueños aparece mi esposo y el sueño trata de una situación donde yo visito a su hermano y le llevo víveres, le llevo ciertos alimentos o medicina para que se cuide. Y yo creo que mi esposo en sueños viene y me menciona de que debo cuidar a su hermano. Pero en realidad puede ser tu propia mente mencionándote de que lo importante es cuidarnos en familia. El fallecimiento de alguien no debería alejarnos. Tu mente lo que usa es que este ser querido lo convierte como un personaje de un videojuego, por mencionarlo así. Usa a este ser querido en tu mente como otro personaje más, porque es muy extraño alguien que sueñe consigo mismo. Es muy difícil que tú en tus sueños veas a ti mismo presente, pero que te hable directamente, que te acompañe o camine contigo. Eso es muy extraño, normalmente no pasa. A lo mucho quizás te veas a ti en la cama, tú desde otro ángulo te veas a ti haciendo cosas, pero muy difícil interactúas tú contigo mismo. Es por eso que la mente lo que hace es crear o usa personajes de la vida real o que ya fallecieron para hacerte entender, para llevarte un mensaje, para acompañarte en el proceso que sea que la mente quiere que tengas en base a lo que vives en vida, ya sea un problema, una dificultad, una alegría, un triunfo, lo que sea. La mente va a usar un personaje siempre se va a mostrar como un personaje, o en este caso crea este avatar para acompañarte o para decirte algo. Mucha gente sueña que viene este ser fallecido y te viene y te cuenta algo, o te recrimina, o te menciona cosas, o te abraza, diferentes cosas o situaciones que ya después de mucho tiempo dirías, pero esta persona ya trascendió a un plano mayor, ya debería estar descansando en paz. ¿Por qué regresa? Y uno podría angustiarse mucho, uno podría llegar a sugestionarse a tal punto de diciendo, no, ¿en qué he fallado? Quizás mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hijo cree que algo estoy haciendo mal y viene a hablarme, o estoy por a punto de pasar algo muy grave, pero en realidad eres tú, siempre sabiendo que algo está pronto a llegar y tu mente usa este avatar para poderte transmitir el mensaje correcto y que entiendas, lo analices y despiertes y puedas reaccionar ante cualquier dificultad que se pueda afrontar. Eso es lo que normalmente sucede dentro de la mente en un sueño. Ahora, si tú cabe la posibilidad, porque ya que esta realidad en la que vivimos es tan compleja y tan variante, cabe la posibilidad, sí, de que un ser que ya falleció regrese a hablarte por X circunstancias. Cabe la posibilidad. Sucede. Hay gente que ha perdido un ser querido y pareciera que esta persona no ha trascendido, quizás sí ha trascendido, pero ha decidido quedarse con nosotros y protegernos, cuidarnos y acompañarnos. Sí hay casos, pero son casos muy concretos. Llegan a aparecer como si fuera un diálogo muy claro con esta persona y no se le llega a ver el cuerpo completo. Normalmente se le llega a ver solo el rostro. El escenario donde aparece tiene que ser sobre un motivo muy complejo de la vida que tengas. Por ejemplo, estás pronto a perder algo por una decisión propia tuya. Quizás por malas decisiones en tu trabajo, por malas inversiones, estás a punto de caer en una crisis económica muy fuerte para ti y tu familia. Y cabe la posibilidad de que tu esposo, tu esposa, quien sea que hayas perdido, si estaba muy vinculado a ti, puede que venga y por obra y misericordia del Señor o del cosmos, de lo que tú quieras creer, viene a darte un mensaje. Quizás también cabe la posibilidad de que este ser que venga y te hable, que tenga el rostro de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, lo que sea, no sea él. También cabe la posibilidad de que sea tu ángel guardián, tu protector, como quieras llamarlo, que te cuide y te acompañe, y usa este rostro para poderte traer tu mensaje y que tú lo entiendas. Igual como tu mente intenta protegerte, este ser que te protege o te cuida, que existe y que está presente en la vida de muchas personas,
use esto para poder traerte un mensaje y cuidarte. Eso también es muy probable. Es difícil de comprobar, quizás hasta cierto punto sea incierto y hasta un poco exagerado, pero hay casos de personas que lo han vivido o lo han sentido. Entonces, diferenciarlos entre solo tu mente y este ser o ese espíritu que venga es muy complicado, y peor aún cuando uno recuerda solo una pequeña porción del sueño, no recuerda todo completo, o se levanta y no lo recuerda. Entonces es muy complicado saber si es o no es. Lo importante es entender qué es lo que quiso decir, pero no agobiarnos por lo que suceda o por el hecho de ver a este fallecido de pronto. Ahora, soñar con fallecidos de por sí ya es un sueño extraño. Puede ser un sueño muy recurrente en muchas personas si es que vives mucho atrapado en el pasado, añorando eso de atrás, eso que ocurrió antes. Y si tienes una vida social muy cerrada, no socializas con muchas personas, tu círculo cercano es demasiado cerrado. Claro, ahorita en pandemia es obvio que estás aislado, ese es un hecho. Pero aquellas personas que ya son muy mayores y que su círculo cercano fueron hermanos, primos y vecinos a lo mucho, llega a suceder que esta gente sueña con mucha gente que ya partió. Primos, vecinos, hermanos que ya fallecieron, compañeros de trabajo de hace muchos años que ya fallecieron y aparecen en tu sueño en escenarios. Eso es tu mente, simplemente tu mente creando escenarios de lo que hay en tu mente para poder llevarte algún mensaje o para lidiar con algún problema del día. Puede ser cualquier cosa, pero eso es tu propia mente cogiendo eso. Ahora, si eres muy sociable, hasta cierto punto también podría ser tu mente, pero toma más relevancia para ti que tú si eres sociable. Bueno, antes de la pandemia salías, te relacionabas con más personas del círculo. No, tu círculo no solo era tu familia, era más allá, era muy amplio, era tan grande que se podría decir que era igual o relevante para que tu familia en tu persona este círculo de amistades que tenías. Si soñases con una persona fallecida, ya ahí este tema es más importante para ti. Ahí sí lo que pasa en el sueño toma mucha relevancia y hay que prestarle mucha atención, porque que tu mente no coja a alguien que tú conoces del trabajo, de algo, para representar el mensaje del sueño, y que coja una persona fallecida, es porque hay que prestar atención a ese sueño. Porque tu mente no va a coger una persona que ya partió, que ya no tuviste una relación con ella hace bastante tiempo, para darte un mensaje, a menos que sea relevante. Porque ya no ha corrido nuevos recuerdos con esa persona. Ya no hay más escenarios, no la ves a diario, ya no existe. Entonces, que aparezca es muy extraño. Así que es momento para analizar ese sueño y ponerse a pensar qué pasa, qué sucede en mi vida. Por otra parte, ha de recordar que cualquier cosa que vivas crea el sueño que tienes. Sucede más o menos así. Uno pasa en el día, ahorita en cuarentena, vamos a imaginarnos cómo se crea un sueño de cuarentena. Quizás trabajas desde casa, quizás no, vas a tu trabajo. Lo que va a suceder ahorita es que sueños en pandemia llevan mucha ansiedad. Cualquier sueño ahorita en pandemia está cargado de estrés y ansiedad. ¿Por qué? Por la preocupación latente a infectarte. Es difícil que una persona no tenga miedo a infectarse. Va a ser bien difícil. Puede que haya aquí alguna que se crea que no le va a pasar nada, un Superman por mencionarlo así, pero nadie está libre de que le toque. Estamos con este miedo latente, este temor a que nos vaya a dar. Vivimos en una constante estrés y ansiedad. ¿Qué pasa? Eso se transmite al sueño. Vivimos todo el día. Sales a trabajar, estás en el carro, quizás toda la gente está apretada, no hay mucha protección, están repartidos. Llegas a tu centro de trabajo, sea cual sea el trabajo que tengas. Puede que estés atendiendo a público o no. Hasta cierto punto te va a generar estrés el hecho de usar la mascarilla y no poder respirar bien. Hay temperaturas altas en el país donde me estés escuchando. El calor y el sudor va a generar fatiga. Eso te va a generar más estrés físicamente. Digamos que llega la hora del almuerzo y todo. Ya cuando estés de regreso a tu casa, todos los protocolos que te echan, el alcohol, todo eso se está volviendo muy repetitivo y ya te tiene en tu mente como una marca de que sabes que estás haciendo esto para protegerte, para que no te dé el coronavirus, no estés en un hospital o no termines muerto. Entonces ya se genera un patrón constante en tu mente sobre esto y te comienza a generar estrés, te comienza a generar ansiedad, aunque tú no lo creas. Está dando. Y ya cuando llegas a dormir, después de haber comido, quizás ver a tus hijos, obviando todo el estrés
que pueda tener la propia vida cotidiana, ya sea por que tus hijos de pronto ya llega la temporada escolar y tienen que ir al colegio y ay, cómo se van a exponer, cómo pagar las cuentas, estamos ajustados con el dinero o hemos tenido que recibir a familiares en la casa, estamos todos apretados, etc. de situaciones que la vida ya propia genera estrés. Esto sumado al estrés de la pandemia te genera un sueño muy loco. De por sí, cualquier sueño que pudiste haber tenido antes, que no iba a ser tan grave o podía llevarse medianamente, se puede volver tan lleno de escenas o símbolos que pueden llegar a generarte, que son generados por el estrés y por la ansiedad. Por ejemplo, en otra ocasión vamos a hablar sobre sueños de pandemia, los sueños muy particulares que la pandemia genera, que por ejemplo son sentirte atrapado, sentirte que estás encerrado o estás caminando por cubículos o pasillos muy angostos y quieres liberarte. No es común que este tipo de sueño aparezca con un retrete, un urinario o un water, como lo llaman en tu país, que significa que quieres desfogar, liberarte, salir de esto. También algunos niños sueñan con sentirse en una burbuja que los aísla, o sentir que son perseguidos o atrapados en una habitación muy pequeña, que luego se achica y se achica. Son sueños como estos, donde sueñas también que te persiguen, que estás siempre acosado, que te miran desde la lejanía, o estás preocupado de qué personas hay a tu alrededor. Esos son los sueños típicos producidos por la ansiedad de la pandemia. Claro, hay otros sueños de pandemia más específicos, como soñar que te olvidaste la mascarilla y regresas a tu casa. ¿Qué hay? Yo los he tenido. Soñar con lavarte mucho las manos, al punto de que te las lavas y luego ves solo huesos. Bueno, ese no lo he tenido, pero es un sueño probable. Cualquier cosa que repitas durante la pandemia se puede convertir en una imagen, en algo que se pase al sueño. Y al haber perdido un ser querido en pandemia, es muy probable que, más toda la ansiedad, se vuelve un sueño muy constante dentro de tu mente. Lo que tienes que recordar es que todo sueño se genera de lo que te pase despierto, así que debes analizar muy bien cuando despierte, recordar el sueño y decir ¿por qué soñé esto? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué está pasando esta semana? No debes pensar en como si el sueño solo fuera un mensaje aleatorio que vino del cosmos o del universo. No es así, el sueño viene, quizás sí te lo pueden mandar, quién sabe, pero va a venir sobre cosas que te están pasando despierto. Entonces pregúntate ¿qué pasó ayer? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo en mi vida para haber soñado esto? Y vas a notar el porqué de tu sueño. Siempre es así. Muy bien, esto fue brevemente lo que es soñar con personas fallecidas. Quería tratar de enviarles este podcast para poder responder o para hablar de estos sueños tan recurrentes que veo que suceden en el grupo, que ha habido desde que empezó a iniciar este proyecto de Lápiz Cósmico. Quería darles un podcast que les permitiera conocer un poco más de por qué pasa, qué sucede, y no qué los genera. Entonces vamos a ir trayendo más de estos podcasts próximamente. Necesito que por favor me dejen en los comentarios de este video qué les pareció, si les gustó, si les agradó, si fue una buena idea hacer este tipo de videos, si les gustó que fuera así de corto, si lo quieren más largo, si los quieren en cápsulas. Necesito sus recomendaciones para saber qué se les puede ir trayendo más como contenido, para poderlos ayudar a entender esto que es tan maravilloso que son los sueños, que se les toma muy a la ligera, porque son una porción muy grande de la vida. En realidad pasamos muchas horas dormidos, de la cantidad de horas despiertos, es una buena porción que la pasamos dormidos, así que los sueños toman mucha relevancia en nuestra vida. Así que vamos a tratar de igual traer más contenido. Vamos a revisar lo que dejen como comentarios, como recomendaciones al que escuche este podcast. Dejen los comentarios de este video sus recomendaciones, vamos a leerlos, quizás les respondamos para consultas, para poder tener un poco de feedback y poder saber cómo mejorar este contenido. Y darnos un me gusta en la página oficial, eso nos ayuda a crecer muchísimo. Nos vemos en un próximo sueño, cuídense, adiós.